Cuando hablamos acerca del convenio de Israel o la casa de Israel, estamos hablando del convenio abrámico, ese convenio que Dios instauró, o el convenio que Dios hizo con Abraham, que se transmitió a su hijo a través de su hijo Isaac, y posteriormente fue confirmado también en su nieto Jacob, el cual fue llamado Israel. Israel tiene varias acepciones, pero bueno, el presidente Russell M. Nelson, en un maravilloso discurso que dio hace unos años atrás, antes de su fallecimiento, él dijo que una de las acepciones o una de las traducciones de la palabra Israel es que Dios prevalezca. Y en esta clase vamos a analizar cómo esta frase, que Dios prevalezca, es lo que da sentido a todo el contexto del pueblo de Israel, o en otras palabras, el pueblo del convenio, que es aquel que hace convenios con Dios y los defiende y los sostiene más allá de las vicisitudes o las dificultades que puedan ocurrir a lo largo de la vida. Así que vamos a detenernos primeramente en el contexto histórico de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Habíamos dicho que en determinado momento Jacob tenía que enfrentarse o encontrarse nuevamente con su hermano Esaú. Él había sido amenazado y realmente buscaba quitarle la vida a su hermano mayor a raíz de la primogenitura. Esaú era un hombre temperamental que se dejaba llevar por sus pasiones, habla de eso la Biblia, y vendió su primogenitura por un potaje de lentejas, ¿no? Por un guiso de lentejas, si no me equivoco, un plato de lentejas. Y por este motivo y muchos otros, a lo largo de la historia de Jacob y Esaú, estos dos hermanos, se distanciaron y, como decíamos, deseaba quitarle la vida a Jacob. Sin embargo, Jacob, un seguidor de Cristo, anhelaba las bendiciones y la protección del Señor, y es por eso que se arrodilló en humildad ante Él y buscó la bendición del Señor, y como quedó registrado en la Biblia, contendió con el ángel de Jehová, ¿no? O como dice aquí, como resultado de su fe y persistencia, Dios contestó sus oraciones. Aquella noche el nombre de Jacob se cambió a Israel, que significa él persevera con Dios. Y esta es la primera ocasión en la que el nombre de Israel aparece en la Biblia, pero luego su uso constante a lo largo del libro también a lo largo de la historia es algo cotidiano, ¿no? Pronto el nombre se convirtió en algo más que la referencia a tan solo un hombre. Israel, es decir, Jacob, tuvo 12 hijos. Posteriormente, la descendencia de esos 12 hijos serían conocidas como las 12 tribus de Israel, y también como la casa de Israel, los hijos de Israel, o más conocidos también en la Biblia como los israelitas. Ahora, el manual Ben Sígueme tiene un apartado particular en unos capítulos sobre ideas para tener presentes, donde habla acerca de la casa de Israel y nos menciona: en la iglesia hoy en día es posible que escuches en cuanto a Israel con expresiones como el recogimiento de Israel. Cantamos, oh Dios de Israel, juventud de Israel y oh élderes de Israel. En tales casos no nos referimos ni cantamos sobre el antiguo reino de Israel, como así tampoco a la nación actual llamada Israel. Más bien, nos referimos a las personas que han sido recogidas de las naciones del mundo en la iglesia de Jesucristo. Nos referimos a las personas que perseveran con Dios, que buscan fervientemente sus bendiciones y que por medio del bautismo han llegado a ser su pueblo del convenio. En palabras del presidente Russell M. Nelson, ser de Israel significa dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas, dejar que Dios sea la influencia más poderosa de nuestras vidas. Y sigue diciendo: tu bendición patriarcal declara tu vínculo con una de las tribus de la casa de Israel, lo cual es más que un curioso dato de historia familiar. Ser parte de la casa de Israel significa que tienes una relación por convenio con el Padre Celestial y con Jesucristo. Significa que tú, al igual que Abraham, has de ser una bendición para los hijos de Dios. Significa, en palabras de Pedro, que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirables. Significa que tú dejas que Dios prevalezca, que eres alguien que persevera con Dios al honrar sus convenios con Él. Entonces, en estas pocas líneas o en estas
pocas frases podríamos mencionar, el manual Ben Sígueme nos delinea de manera clara y específica quién fue Israel, cuál es la casa de Israel o el pueblo de Israel, y también nos define qué no es. A lo largo de la historia de la humanidad, distintos reinos han surgido o naciones que invocaban o se arrogaban, tomaban sobre sí el nombre del pueblo de Israel. Y particularmente hay dos ocasiones en la historia. Primeramente menciona el manual Ben Sígueme al reino de Israel, que era una de las dos divisiones una de las divisiones políticas que existió entre los descendientes de Israel o entre los descendientes de Jacob, que habitaban antiguamente en Palestina. Estaba el reino de Judá y el reino de Israel, y concretamente en este reino de Israel se encontraban lo que fueron conocidas como las 12 tribus de Israel, que posteriormente se perderían o queda registrado en la Biblia como que fueron esparcidas. Esto constituye el reino de Israel. Cuando hablamos del pueblo de Israel, no estamos hablando del reino de Israel, que era una división geopolítica de determinado momento histórico. Tampoco estamos hablando de la actual nación de Israel, que se encuentra en los alrededores de Jerusalén, o sí, bien digo, en Medio Oriente. No es esa nación que hoy está, particularmente mientras al momento de estar grabando este video, es una nación que está, no quiero expresarme mal, pero está inmersa o está está involucrada en determinados ataques y problemáticas geopolíticas. No estamos hablando de esa nación, sino que aquí, en el contexto de las Escrituras y de la manera en que los profetas, tanto antiguos como modernos, lo han revelado, cuando hablamos de Israel estamos hablando del pueblo del convenio, es decir, aquellas personas, como decíamos hace unos momentos, que han sido recogidas por el poder del Espíritu Santo de los cuatro cabos de la tierra, y que no solamente han sido recogidas, sino que también hacen convenios con Dios y viven para sostener esos convenios. Entonces, cuando aquellos que somos llamados el pueblo de Israel o el pueblo del convenio del Señor, es aquel pueblo que hace convenio con Dios. Y concretamente, hacer un convenio con Dios empieza por tener fe en Él, por arrepentirnos de nuestros pecados, y la primera ordenanza es el bautismo. Entonces, para formar parte del pueblo del convenio del Señor o ser parte del pueblo de Israel, es necesario estar bautizado en la verdadera iglesia de Jesucristo, es decir, en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Luego del bautismo vienen otra serie de convenios más elevados que incluyen convenios y ordenanzas, ¿no? El recibir el don del Espíritu Santo, los convenios del templo, también recibir el sacerdocio de Melquisedec para los varones, y muchas otras ordenanzas y convenios que concluyen, podríamos decir, con la participación de la Santa Cena cada domingo en nuestras reuniones dominicales en la capilla, ¿no? En las reuniones sacramentales. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de Israel, al pueblo del convenio del Señor, aquel pueblo que ha hecho convenios con Dios y se esfuerza día a día por defenderlos y sostenerlos. Es a ese pueblo a quien Dios protegerá y bendecirá y sostendrá. Después, aquellas naciones que se congregan a lo largo del mundo y que puedan arrogarse o no, tomar sobre sí el nombre de determinada tribu o pueblo de Israel, o concretamente, estamos hablando de la tribu de Judá, que se congrega en las tierras de Palestina. Esos son divisiones geopolíticas o políticas de determinado momento histórico. No es a eso de lo que vamos a hablar hoy. En otro momento, en otro video, con más tiempo y con otras intenciones, podremos explorar algunas nociones o principios doctrinales que sostienen o no el recogimiento de Israel y cómo afecta a esa tierra en particular, pero no es el objetivo de este video. Sí es determinar quién fue Jacob, por qué fue cambiado su nombre a Israel y cómo nos afecta hoy en día ese cambio tan trascendental que ha sido dado. Hablábamos de Abraham al principio. Abraham tuvo dos hijos, uno Isaac, que fue con su esposa Sara. En Isaac fue
renovado el convenio de Abraham, y después Isaac tuvo otros hijos y por ejemplo, Jacob y Esaú fueron hijos de Isaac. En Jacob fue renovado el convenio de Abraham, ¿sí? Entonces la línea de los patriarcas viene Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es quien recibió el cambio del nombre de Israel y es a él a quien sostenemos como patriarca, ¿no? Pero Jacob o Israel tuvo 12 hijos que posteriormente son denominadas las 12 tribus de Israel y que se encuentran esparcidas por toda la tierra, ¿no? La mayoría de nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, en la actualidad, forman parte de la tribu de José, mayormente por los lomos de Efraín o Manasés, pero también existen las otras tribus que están esparcidas por toda la tierra. Es también muy fuerte la tribu de Judá, pero también existe la de Simeón, Manasés, bien digo, Isaacar, bueno, tantas otras tribus, 12 tribus en general. En videos posteriores analizaremos cada una de las bendiciones de las 12 tribus, que son muchas, pero lo que es importante es lo siguiente. En las tribus de José, el Señor prometió, a la tribu de José, perdón, el Señor le prometió hasta los cabos de la tierra, ¿no? Las cumbres de los montes. Y en revelaciones modernas, los profetas han enseñado que toda la tierra de las Américas es la tierra prometida para la tribu de José, ¿no? Que son Manasés y Efraín. Y si no me equivoco, en Génesis Moisés cuando bendice a las tribus, tanto Israel como Moisés bendicen a las tribus, y entre las promesas que recibe las tribus de José, es decir, Efraín y Manasés, fue que con ellas acornearía el Señor a las naciones. Es decir, a través de Efraín y Manasés, el Señor iba a predicar el Evangelio a todas las naciones. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio restaurado, iba a ser predicado a todas las naciones, y al igual que un toro arremete con su cuerno a su enemigo, del mismo modo el Señor iba a utilizar a estas dos tribus, Efraín y Manasés, para acornear a las naciones y predicar de esa manera el Evangelio e invitarlas a venir a Cristo y hacer convenios con Él y ser partícipes de las bendiciones del Evangelio, ¿no? De esa manera, el gran llamamiento de la Iglesia en la actualidad es llamar a las naciones al arrepentimiento, no ser ese cuerno en las manos del Señor que invita a todos a venir a Cristo y a hacer los convenios. Por eso es que predicamos el Evangelio, por eso es que nuestros jóvenes salen a servir en sus misiones, y de esa manera el Evangelio restaurado de Jesucristo es predicado a todo pueblo sobre la tierra. Entonces, cuando hablamos del pueblo del convenio del Señor, para hacer un resumen de esta parte del video, no estamos hablando de una nación puntual, y esto debe quedar muy claro. No estamos sosteniendo a determinado presidente, a determinada región por sobre la otra, o determinada creencia por sobre la otra. Lo que estamos sosteniendo es al pueblo del convenio del Señor. Aquel pueblo que se arrepiente de sus pecados, aquel pueblo o personas que se arrepiente de sus pecados, lo reconoce a Cristo como nuestro Salvador, se bautiza en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, mediante la ordenanza del bautismo autorizada por un poseedor del sacerdocio, recibe el don del Espíritu Santo y vive una vida en armonía o de acuerdo a los convenios que Dios ha enseñado. Todo lo que quede fuera de esto, hermanos y hermanas, son anécdotas o relatos que podemos ampliar y profundizar, ¿no? Pero lo que debemos dejar bien en claro es que cuando hablamos del pueblo del convenio del Señor, estamos hablando de los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, aquellas personas, hijos e hijas de Dios, que se someten al influjo del Espíritu Santo, que reconocen a Jesucristo como su Salvador y hacen convenios con Él. No estamos hablando de aquella nación que rechazó al Salvador en la antigüedad, lo persiguió y lo crucificó. Esa nación, que es una de las tribus, una de las 12 tribus de Israel, bueno, tendrá su tiempo y su etapa para arrepentirse, para reconocer a Cristo y bautizarse. Pero en el proceso, cada uno de nosotros que nos arrepentimos, nos bautizamos y vivimos el Evangelio, somos recogidos y contados entre la casa de Israel.
Así que dicho estas cosas, vamos ahora sí a pasar a la clase del manual Ven, sígueme para esta semana, la semana que va del 2 al 8 de marzo y que lleva por título Que Dios prevalezca. La asignación de lectura es Génesis 24 al 33 y lleva el título de Que Dios prevalezca porque es el discurso que dio el presidente Russell M. Nelson, que seguramente lo van a encontrar al final de este video como recomendación, y habla acerca de esto, ¿no? El significado eterno y actual, a la vez que eterno también es actual, el de la palabra Israel, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Y vamos a analizar la historia, vamos a profundizar en la historia de Jacob, es decir, el nieto de Abraham e hijo de Isaac, que vimos en la clase anterior. Vamos a hablar de Jacob, que fue cambiado su nombre a Israel, pero también de Saúl, de su hermano. Y vamos a ver algunas diferencias entre ellos, pero también analizaremos otro contexto un poco más amplio acerca de qué significado tienen los convenios en mi vida y cómo podemos convertirnos en descendientes, descendientes de Israel, ¿no? Y vamos a leer lo que dice la introducción del manual Ven, sígueme, porque es realmente gráfica y muy didáctica para iniciar esta clase. El manual Ven, sígueme dice: ¿cómo procuramos recibir alguna bendición de Dios? Se podría decir que el relato de Jacob, nieto de Abraham y Sara, es el relato de un hombre que aprendió la respuesta a esa pregunta.